Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. En el nombre de Allah, clemente misericordioso. Que la paz y las bendiciones sean con nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, con sus familiares, sus compañeros y todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final. Bienvenidos a todos mis hermanos y hermanas a esta clase semanal en la que nos reunimos para reflexionar un poco sobre los significados del Sagrado Corán. El día de hoy vamos a tratar de analizar un poco los versículos de Surat al-Mutaffifin, la sura número 83, los defraudadores, los engañadores. Distintas traducciones tienen ese título. Los versículos del 1 al 7. Entonces, para todos aquellos que quieran abrir, vamos a ir analizando palabra por palabra. Todos aquellos que quieran abrir el Corán en árabe y el Corán en su traducción. Entonces es la sura 83, versículos 1 a 7, inshallah. Como introducción al tema que vamos a tratar al analizar estos versículos, es importante entender que todos los seres humanos perseguimos, vamos detrás de una forma o de otra de algo que se llama la felicidad. Todos perseguimos la felicidad, todos queremos alcanzar la felicidad en este mundo y en el otro. Los que somos creyentes, los que buscamos la complacencia de Allah, los que queremos salvarnos del infierno e ingresar al paraíso, estamos siempre pensando en alcanzar la felicidad. Claro que nuestro concepto de felicidad no es solamente alcanzar cosas materiales, ni siquiera alcanzar solamente la felicidad acá en este mundo, sino que es algo que trasciende a una felicidad, lo que se llama sa'ada, en la próxima vida, en el más allá. Y Allah Azza wa Jal nos habla un poco de este concepto en un versículo que está en la sura 18, el versículo 46. Dice: Al-malu wal-banuna zinatul hayatud dunya wal-baqiyatu salihatu khayrun inda rabbika thawaban wa khayru amala. Dice en la traducción: los bienes materiales, al-malu, y los hijos, wal-banuna, son parte de los encantos de la vida mundanal. Pero las obras que a Allah le complacen son las que realmente perduran. Y ellas tienen una gran recompensa, o podríamos decir, es sobre la que está cimentada la real esperanza. Entonces, digamos, este versículo nos pone en un contexto a los musulmanes en los cuales aquellas cosas que nosotros perseguimos, buscamos, corremos detrás de ellas para alcanzar una felicidad, como pueden ser alcanzar o tener bienes materiales, tener riqueza, y por el otro lado, tener hijos, es decir, aquí el concepto de hijos contiene este concepto de familia, de tribu, a los que uno protege y los que lo protegen a uno. Dice, Allah Azza wa Jalla nos está diciendo, son parte de la bondad o de los encantos, de las cosas bellas de este mundo, pero no son el objetivo en sí. Porque dice, aquellas obras de las cuales Allah se complace, wal-baqiyatu salihat, dice, ellas son las que realmente van a perdurar y son las que tenemos esperanza de que realmente podamos obtener su recompensa. Es decir, es como si Allah Azza wa Jalla nos estuviera diciendo de que los bienes materiales y los hijos está bien perseguirlos, buscarlos, pero no como el objetivo en sí mismo, es decir, tener por tener, poseer por poseer.
o tener una familia, un cónyuge, unos hijos, una tribu, construir una familia, el objetivo final de eso no es eso mismo, sino que eso es algo que nos sirve para transportarnos a un concepto superior, ¿sí? A un objetivo superior, que es que es alcanzar la felicidad real, alcanzando la complacencia de Allah. Es decir, utilizando, en el buen sentido de la palabra, la riqueza que podemos obtener, eh, dándole a los hijos su derecho, dándole al cónyuge su derecho, dándole a la familia su derecho, para que a través de estas acciones nosotros alcancemos la complacencia de Allah. ¿Mm? Entonces es como si Allah Azza wa Jal nos estuviera diciendo, cuidado con dejarse engañar por la vida mundanal y pensar que alcanzar y conseguir ciertas cosas, y lo interesante aquí es que pone materiales e inmateriales, es decir, el amor a los bienes materiales y el amor por las personas cercanas, que no los engañe la vida pensando que el objetivo de su existencia es perseguir simplemente alcanzar esto, alcanzar dinero y alcanzar amor. Porque esto en realidad es solo un medio para alcanzar algo muy superior, ¿sí? Que es la complacencia de Allah Azza wa Jalla. A través de esto se consigue la complacencia de Allah, porque eso sí es lo que va a perdurar. Porque todos sabemos que los bienes materiales se gastan. De este mundo finalmente no nos llevamos nada. Y el amor de las personas que nos rodean, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestra familia, finalmente nos sirve si sabemos construir sobre él. Pero una relación de pareja puede acabarse, el amor de los hijos puede acabarse y puede desaparecer. Los hijos pueden morir o uno puede morir. Sin embargo, lo que construyamos superior sobre eso es lo que realmente nos va a quedar para alcanzar la felicidad en esta vida y en la otra vida, porque eso sí es lo que complace a Allah. Entonces, es como si Allah Azza wa Jal nos estuviera poniendo en esa tónica. Cuidado de no dejarte engañar por esta vida, por este estado material en el que nosotros estamos, y que pienses que solamente tienes que alcanzar, utilizar tu vida para alcanzar cosas, ¿sí? Porque pueden ser, como dijimos, materiales o inmateriales, porque en realidad lo que tenemos que perseguir es algo más. Y entonces, es como que el Islam siempre está orientándonos a eso, siempre está orientándonos a que las cosas de este mundo tenemos que hacerlas de una forma correcta. De hecho, el principio de ese versículo, Allah Azza wa Jal dice, al-mal wal banun zinatul hayatud dunya, es decir, los bienes materiales y los hijos, o el amor de los hijos, son de las bellezas de este mundo, de los adornos de este mundo. Es decir, el Islam no demoniza perseguir y alcanzar esto. Lo que nos está diciendo es que cuidado, no nos quedemos con esta parte exterior, porque nos estaríamos engañando a nosotros mismos y perdiendo el objetivo superior por el cual Allah Azza wa Jal nos puso en este mundo. Y entonces, en la clase de hoy vamos a hablar sobre algo que está relacionado a este concepto, ¿sí? Porque, digamos, estos versículos hablan un poco de la ética en la vida, pero no por el hecho per se de ser correcto, sino porque ser correcto en esta vida tiene una relación con cómo estamos nosotros siendo vistos por Allah Azza wa Jal. Y por lo tanto, cómo nos va a ir en el más allá, acorde al comportamiento que nosotros tenemos en esta vida. Y estos versículos hablan sobre un tema muy cotidiano, ¿sí? Que es comprar y vender. Y ya vamos a ver todas las implicancias que tiene comprar y vender. Nosotros compramos y vendemos todo el tiempo. Algunas personas piensan que estas leyes se refieren solamente a los que trabajan en el comercio, pero todos los que trabajamos vendiendo alguna habilidad, y en mi caso, como, por ejemplo, como traductor, lo que estamos haciendo es vender nuestro tiempo y nuestras habilidades a una persona que nos paga para que le resolvamos su problema. Y eso también es una transacción. Entonces, todas las empresas que ofrecen y las personas que ofrecen algún tipo de servicio
también ingresan dentro del concepto de este versículo. Como vamos a ver que son unos versículos muy amplios. Entonces, esta sura, Surat al-Mutaffifin, la sura número 83, está en lo que nosotros conocemos como Juz'u Amma, ¿sí? que es el último. Sabemos que el Sagrado Corán está dividido en 30 libros, y el último libro se llama Juz'u Amma. Y digamos, todas las suras de este último libro del Sagrado Corán son unas suras que tienen un lenguaje de unas oraciones muy cortas, muy poéticas, muy reflexivas sobre la realidad de esta vida y del más allá. A diferencia, por ejemplo, de los primeros libros del Sagrado Corán, está Surat al-Baqarah, Surat al-Nisa, Surat al-Imran, la sura 2, 3, 4, que hablan sobre muchos temas jurídicos. Las oraciones son largas, el lenguaje es más bien técnico, jurídico. Entonces, como vamos a ver en la recitación de estos versículos, son oraciones cortas y que tienen todas como una forma de expresión poética. Dice Allah Azza wa Jal en el Sagrado Corán: وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ. Dice: hay de los tramposos que cuando compran exigen el peso exacto, pero cuando venden hacen trampa dando menos en el peso y la medida. ¿Acaso no saben que serán resucitados? En un día terrible, un día en el que comparecerán los seres humanos ante el Señor del universo. No quedarán impunes como piensan, porque el registro de los pecadores está en un libro ineludible. En los libros de exégesis, cuando se habla de dónde fue revelada esta sura, hay dos versiones. Algunos sabios se orientan a que esta sura fue revelada en la Meca, y otros se orientan a que esta sura fue revelada en Medina. La primera versión, que dice que esta sura fue revelada en la Meca, tiene un relato incluso de Ibn Abbas, uno de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, que dice: esto fue de lo último que fue revelado en la ciudad de la Meca. Y se entiende entonces como una exhortación o una advertencia severa a los comerciantes de la Meca. ¿Sí? Claro, todos tenemos que ponernos en ese contexto de cuántas veces Allah Azza wa Jal le llama la atención a los comerciantes de la Meca por ese trato desigual que tenían los ricos hacia los pobres, o cómo los poderosos abusaban de los débiles dentro de la sociedad, una sociedad donde existía una esclavitud muy marcada. Entonces entendemos que, claro, estos versículos son como una advertencia muy severa hacia los comerciantes paganos de la Meca, que además tenían este método, esta metodología, como siempre, tratar de abusar del peregrino, de toda aquella persona que no tenía una tribu detrás que lo respalde. Ellos abusaban de ellos constantemente, como sabían que era una persona desesperada, que no traía consigo más que algunas monedas, le cobraban precios excesivos por el agua, por la comida, por la estadía. Entonces estos versículos de alguna manera llaman la atención a los comerciantes de la Meca con una clara advertencia de que no abusen en el comercio. Otros sabios se orientan, también basados en un dicho de Ibn Abbas, que dice que estos versículos fueron de los primeros en ser revelados en Medina, y ambas narraciones son auténticas. Y narran de que el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando llega a Medina, se encuentra una sociedad, una comunidad. Recordemos que cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam llega, había pocos musulmanes, muchos paganos y algunos judíos en esa ciudad. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam se encuentra con que las zonas de comercio son zonas donde hay
muchísimo engaño, muchísimo fraude, donde el comercio no es un comercio justo y solidario, sino que es un comercio abusivo. ¿Sí? Digamos, hay muchísimas estratagemas del lado del comprador y del vendedor para tratar de abusar de la otra parte. Entonces son revelados estos versículos. Como dijimos en los libros de Tafsir, existen estas dos digamos, posiciones. Ahora, yo me oriento personalmente a que en realidad estos son versículos descendidos en la Meca por varios factores. El primer factor es porque, como dijimos, está en el último juz del Sagrado Corán, que es un juz donde todas las suras son de la Meca y, digamos, el lenguaje de la revelación de la Meca es un lenguaje de oraciones cortas, con un sonido poético, que no está tan relacionado con lo técnico, sino que está más relacionado con la moral, con la virtud, con las creencias. Y por otro lado, nosotros sabemos que son dos sociedades distintas. La sociedad de la Meca era una sociedad completamente comercial. Ellos no producían nada, sino que todo era comercio. Lo que la gente de la Meca iba a comprar a Siria para vender a los peregrinos y luego iba al Yemen y compraba y también traía para los peregrinos. Entonces las caravanas que iban y venían eran como digamos, la principal fuente de sustento. Mientras que la sociedad de Medina era una sociedad agricultora, productora, ¿sí? O sea, tenía plantación de verduras, tenía plantación de datileras, tenía las cabras, tenía los camellos, es decir, era mucho más productora. Entonces, digamos que en el contenido de la sura me oriento muchísimo más a que estos versículos hayan sido revelados en la Meca y no en Medina. Y además hay algo que hay que tener en cuenta en lo que se llama Ulum al-Qur'an o las ciencias del Corán, en un tema que se estudia que se llama la revelación de las suras o Asbab al-Nuzul, las causas por las cuales son reveladas las suras. Y es que a veces algunos exégetas utilizan una frase que decimos, por ejemplo, en idioma árabe, hasala kada wa kada fa'anzal Allahu ta'ala. También lo utilizan los sahabas y también los tabeín, la primera y la segunda generación. Y esta frase significa, sucedía tal y tal cosa y entonces Allah descendió. Y a veces puede interpretarse esta frase como que esta es la causa específica por la cual estas aleyas descendieron. Y no siempre es el caso. Porque lingüísticamente esta frase puede significar que estaba sucediendo tal y tal cosa en la sociedad y entonces estos versículos que fueron revelados se aplican. Es decir, son válidos aplicarlos para corregir esta situación. Entonces, no siempre tenemos que entender que en los libros de exégesis, cuando se dice sucedía tal cosa y entonces descendió, es decir, que desciende en ese momento. Pueden haber descendido antes, pero son perfectamente aplicables. Y por eso entendemos que estas dos narraciones de Ibn Abbas son perfectamente válidas y reconciliables entre sí, que la segunda de Medina no indica que desciende en Medina, sino que, digamos, el significado de estas aleyas son perfectamente aplicables para la situación en la cual se encuentra el profeta sallallahu alaihi wasallam en el comercio cuando llega a Medina. Ahora, yendo ya directamente al tema del análisis de la sura, Allah Azza wa Jal comienza diciendo Wailun lil mutaffifin, Wail, ¿sí? Que nosotros lo tradujimos en idioma español como ay, ¿sí? Como cuidado, qué malo, ¿sí? Wailun en idioma árabe originalmente, Wailun es una palabra, Wailun, en realidad originalmente son dos palabras que se contraen para formar una sola, que es Wailak, digamos, algo malo para ti, que se contrae en una sola palabra, que significa como hay algo que te va a pasar, ¿sí? O algo malo que te va a pasar. Entonces, ¿qué implica esta palabra? Se utiliza a veces en el concepto de lo que nosotros conocemos en idioma español como la maldición, como el la'an. Es decir, cuando Allah Azza wa Jal dice Wailun lil mutaffifin, hay de los defraudadores o de los que hacen fraude o de los que engañan, es porque esto implica que cae sobre ellos una maldición de Allah.
¿Qué es la maldición de Allah? Por supuesto, es la ira, el enojo de Allah a causa del comportamiento que ellos están teniendo. Es como si dijéramos en idioma español, eh, nada peor le puede suceder a personas que tienen estas características. Como si dijéramos, no hay característica peor que enoje más a Allah, que cause más la ira de Allah que estas características. Es decir, como que es algo, digamos, muy malo. Idiomáticamente es muy interesante que, digamos, la oración, digamos, una oración normal en idioma árabe comenzaría como al-wailu lil mutaffifin. Es decir, la maldición cae sobre, por ejemplo, o la desgracia cae sobre los defraudadores, los engañadores. Pero sin embargo, la primera palabra, wailun, está indefinida en idioma árabe, se llama nakira. Y esto es porque en la retórica árabe, esto crea, primero, al ser no correcta, ¿sí? La oración llama la atención, y segundo, como no la está definiendo, es decir, qué tipo de maldición es o por qué es esa maldición, crea como una sensación eh, como de misterio. Y al crear una sensación de misterio inmediatamente llama la atención. Y entonces dice, una gran maldición cae sobre los que defraudan, los que causan fraude, los que engañan a las personas. Y crea una sensación como de misterio y de, bueno, pero ¿y estas personas quiénes son? ¿Y por qué? ¿Y por qué semejante castigo sobre ellos? ¿Sí? Entonces, digamos, es una de las formas de la retórica del idioma árabe para llamar la atención y para decirnos que toda la información que viene después es muy importante y que debemos prestar muchísima atención a la definición de esta palabra que es el mutafifin, ¿sí? Además porque, digamos, la conformación de la oración en sí misma es una conformación extraña, porque en idioma árabe tenemos, por ejemplo, lo que se llama el jumla al-ismiya, que es la oración nominal, que es cuando empieza con un sustantivo, o una oración, o el jumla fi'aliyya, o la oración verbal, cuando la oración comienza con un verbo. Pero esto se llama kalam insha'i, que es cuando no comienza de ninguna de las dos maneras. Y entonces crea esta sensación de, lo podría decir, de incomodidad lingüística que me hace prestar más atención a lo que va a venir después. Porque hay, digamos, en una oración completa, ya sea nominal o verbal, está toda la información allí. Pero esta oración no está completa, falta algo y entonces me llama mucho la atención. Entonces, estas son como las formas que utiliza Allah Azza wa Jalla en el Sagrado Corán para llamar la atención. Entonces, claro, ¿qué sucede? Cuando ustedes ven la traducción escrita, decimos, hay de los defraudadores, en el idioma árabe no hay signos de admiración, ¿sí? Pero en la traducción al idioma español sí lo hemos puesto porque es la forma que tiene el idioma español de decir, presten atención, esta oración, si bien no está completa, es algo que tienen que prestar mucha atención, que les tiene que llamar mucho la atención, porque la información que viene después es muy importante, ¿sí? Entonces, no, digamos, los signos de admiración o de pregunta escritos no están en el idioma árabe, pero en su forma hablada, verbal, sí pueden inferirse. Wailun, entonces, hay de, hemos analizado hasta aquí. Y después viene la palabra mutaffifin. Mutaffifin, el mutaffif, en idioma árabe, morfológicamente la palabra está puesta de una manera que es, digamos, la forma fa'al, que significa la exageración. Cuando una persona hace mucho algo, es decir, cuando se convierte en una costumbre, cuando es un comportamiento constante de la persona. Entonces, lo primero que inferimos es que Allah Azza wa Jal está criticando a aquellas personas que hacen de ese accionar un hábito.
¿sí? El defraudar, el engañar, el no ser honestos, ¿sí? El no ser transparentes, esto se transforma en un hábito para ellos. Y Allah Azza wa Jal dice, la maldición, o qué malo, o caen bajo la ira o el enojo de Allah, aquellos que han transformado su comportamiento en siempre estar tratando de engañar a las personas, siempre tratar de sacar algo más de lo que deberían de una transacción. Ya vamos a ver que esto es tanto para el que compra como para el que vende. Y el tatfif, que es, digamos, el origen lingüístico de la palabra, es una palabra árabe que se puede aplicar perfectamente, el defraudador, lo traducimos, tanto al que compra como al que vende, ¿sí? Al que vende, digamos, la imagen que transmite en el idioma árabe es cuando se va a vender algo, se pone dentro de un molde, ¿sí? Es decir, algo que, como por ejemplo una bolsa de 1 kilo de arroz, se llena. Pero cuando llenamos la bolsa, le tenemos que entregar, no podemos cerrarla. Entonces es como que necesitamos sacarle un poco de arriba para poder cerrarla. Pero entonces ya no es sacar solamente lo que sobra arriba, sino que es sacar quitando un poco más, ¿sí? Entonces, eso es la forma en la que describe aquella persona que vende. Pero la persona que compra, el tatfif es aquella persona que paga por algo, pero quiere más de aquello que está pagando o que acordó pagar. Es decir, siempre quiere sacar, digamos, una ventaja extra. Él sabe que con estos $10 se tiene que llevar esto, pero busca la manera de llevarse algo más, de sacar algún otro beneficio completamente gratis, es decir, por encima y no de buena fe, digamos, no regalado por la otra persona, sino que busca la estratagema, la táctica para poder llevarse algo más que lo que le correspondía por lo que estaba pagando, ¿no es cierto? Entonces, Allah Azza wa Jal dice, Wailun lil mutaffifin. Dice, hay de los defraudadores. E inmediatamente después comienza a describirlos y decirnos quiénes son. Y ahí es donde debemos prestar mucha atención, porque vamos a ver que las descripciones que Allah Azza wa Jal da son tan amplias, pero tan específicas, que nos dejan asombrados. Como tantas relaciones se puede aplicar este concepto de defraudar, de engañar. Allah Azza wa Jal dice, alladhina idha iktalu ala nasi yastawfun. Aquellos que cuando compran exigen el peso exacto. Hay una palabra en esta frase que es ala, alladhina idha iktalu ala nasi. Ala significa en idioma árabe sobre, es una preposición, sobre, por encima de. Y entonces ya la oración da una sensación de que, dice, alledina y dactalo, aquellos que cuando compran para sí mismos, alan nasi y astaufun, cuando compran con un sentido de superioridad o, digamos, tratando de sacar alguna ventaja, poniendo tratando de imponer alguna superioridad en el momento que van a comprar, ¿sí? Como por ejemplo, si uno ve que la persona que está vendiendo es una persona necesitada, esta persona del mutaffif, la persona con esta mentalidad enferma, lo que hace es decir, él está en necesidad. Y como está en necesidad, yo me voy a aprovechar de él. Y entonces, no importa si está pidiendo 20, yo le voy a ofrecer 10, porque sé que él está necesitado. Como si se está contra las cuerdas, contra la pared, y lo que sea que yo le ofrezca lo va a aceptar. Y entonces, esta persona tiene esa actitud de sacar provecho de la necesidad de las otras personas. Y por eso dice, alladina idaktalu ala nasi. Es decir, como que siempre se pone en una situación de ventaja con respecto a las otras personas para tratar de obtener más
de aquello que le corresponde. Todo este significado lo da esta palabra ala. Y esto, obviamente, este concepto nosotros lo podemos ver muchísimo en las sociedades en las que nosotros vivimos, digamos, en este liberalismo extremo en la economía, por lo cual, digamos, se trata que cada vez haya menos regulación del Estado con respecto a lo que es ético y lo que no es ético, a lo que es justo o lo que es injusto entre la compra y la venta, entre el productor y el consumidor, de tal manera que exista ese elemento de extorsión constante. En el sentido de que, por ejemplo, si digamos, hay productores locales que producen algo que obviamente está relacionado con los costos locales de producción. Y entonces, digamos, el comprador o el intermediario extorsiona a este productor para que venda al precio más bajo, incluso a pérdida, con, digamos, diciéndole de que si no le vende ese precio, él puede importar de otro lugar, de otro país, donde, por ejemplo, no hay normas que registren la explotación de los trabajadores o la explotación infantil, y entonces pagan monedas por el trabajo esclavo de las personas, entonces va a traer ese mismo producto mucho más barato para venderlo y sacar una ganancia mucho mayor. ¿Qué produce esto? Que este productor local se vea obligado a vender muy barato, a veces a pérdida, sin tener una ganancia digna para sí mismo, porque si no, este tiene ese elemento de extorsión. Este es exactamente lo que Allah Azza wa Jal está diciendo que no es ético, y que estas personas que utilizan este elemento de extorsión al momento de comprar, están cayendo en esa maldición. Entonces, que están siendo un mutafif. Pero nosotros podríamos utilizar esta frase completa, porque estamos hablando de que, digamos, este significado lo da la palabra ala, ¿sí? Alladina idaktalu ala nasi yastawfun, aquellos que cuando compran exigen para sí mismos, pero después la palabra yastawfun, el istifá, significa lo que es correcto, ¿sí? O sea, todo lo que ellos deben. Entonces, si nosotros tomamos la frase completa y decimos aquellos que cuando compran exigen el peso exacto, porque cuando estás comprando estás exigiendo lo que te corresponde a cambio del dinero que estás dando. Hasta aquí podríamos decir, no hay nada que falte a la ética. Pero Allah Azza wa Jal quiere llamar la atención, y en la segunda parte de la frase viene diciendo, el musulmán debe ser una persona ética que tiene la misma ética, el mismo valor, los mismos valores cuando compra que cuando vende, cuando da que cuando toma. Y por eso dice, وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. Pero que cuando venden hacen trampa, dando menos en el peso y en la medida. Es decir, cuando ellos compran exigen que se les dé lo justo, pero sin embargo cuando ellos van a vender tratan de hacer trampa para dar menos de lo que corresponde. Entonces Allah Azza wa Jal en realidad está criticando la ética de las personas y decir, no son honestas, porque cuando ustedes compran exigen que les den todo lo que ustedes están comprando, pero cuando ustedes están vendiendo tratan de hacer todos los esfuerzos para no dar a las otras personas aquellos que sí quieren para ustedes. Es decir, aquí hay como una contradicción, y el creyente no puede tener esta contradicción, así como exige el 100%, tiene que dar el 100%. Eso es la ética. Ahora, es muy interesante aquí porque dice وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. Es decir, esto es como una transacción. Es decir, cuando yo compro exijo el 100%, y cuando vendo trato de no dar el 100%. Ahora, como dije, hay que tener cuidado de que esto no se trata solamente del comercio de bienes, ¿sí? Como diciendo arroz por dinero, o verduras por dinero, o materiales por dinero. No, porque cuando nosotros estamos ofreciendo un servicio, un albañil, un mecánico, un traductor, un abogado, un médico, cualquiera de las profesiones y los técnicos que hay.
lo que están haciendo es vender su tiempo y sus habilidades para solucionar las necesidades de otra persona. Entonces, estos versículos, digamos, también son aplicables a estos casos. Es decir, yo pago por un servicio y exijo que se me haga y se me dé exactamente lo que la descripción del servicio decía. Pero cuando soy yo el que vendo el servicio y estoy pagando, y me están pagando por hacer, busco todas las maneras de obtener algún beneficio de hacerlo en más tiempo, de no darle la misma calidad que había prometido. No es decir, cuando uno está vendiendo un servicio, hace una descripción, los catálogos siempre como que el servicio nos va a salvar la vida, pero en realidad cuando compramos el servicio, en la letra chiquita nos damos cuenta de que no, digamos, no tiene todos los beneficios que decía, o la persona no aplica la celeridad o la dedicación. Por ejemplo, en los temas de vendedores de servicios, cuando están vendiendo están todo el tiempo detrás de uno, pero en cuanto uno ha pagado, se desaparecen y es muy difícil conseguirlos o encontrarlos o que realmente cumplan con aquellas cosas, como por ejemplo, cuando están vendiendo un servicio, aparentemente este servicio cubre todo, pero cuando se paga el servicio y uno necesita pedir que cumplan con ese servicio, en realidad eso no estaba contemplado en el contrato, esto no estaba, es decir, hay una diferencia muy grande entre lo que se promete antes de pagar y lo que se obtiene después de pagar, ¿no es cierto? Entonces, como que el Sagrado Corán nos orienta hacia esa honestidad, hacia esa transparencia, de que si nosotros exigimos el 100% cuando pagamos, tenemos que dar también el 100% cuando estamos vendiendo, ya sea algo material o los servicios, ¿sí? Algo que es muy interesante en esta oración, que dice, que es, pero cuando venden hacen trampa dando menos en el peso y en la media, es muy interesante porque digamos, kaluhum wazanuhum, hay una contracción, una vez más, de las palabras, porque el original sería kalu lahum, es decir, pesaron algo para ellos, o midieron algo para ellos. Pero dice kaluhum, es decir, como si los pesaran a ellos, o si los midieran a ellos. Y, digamos, la letra que falta aquí es una lam. Kalu lahum, kaluhum. Wazanu lahum, wazanuhum. Lo que está faltando aquí es una letra lam. Li. Y entonces el lam, en el idioma árabe, uno de los significados que tiene se llama lam al-istihqaq, ¿sí? Que es el lam o la letra del derecho, ¿sí? Lo que da el derecho. Y es como si dijera, como si estuviera dando la idea de que no le están dando a esa persona lo que realmente merece, ¿sí? Ni en peso ni en medida. No le están dando a esa persona, es decir, no le están cumpliendo el derecho que tiene por haber pagado en lo que le entregan pesado o medido, ¿sí? Pero hay un significado todavía más profundo. Y es que, digamos, muchas veces, digamos esto, kaluhum wazanuhum, es decir, que en la transacción se mide o se pesa a la persona, en el sentido de que se estudia a la persona. Y como dijimos, puede existir este elemento de extorsión. Entonces, cuando le tengo que dar, yo lo mido y lo observo a la persona y veo si puedo sacarle algún beneficio a esa persona, extra, obviamente, basado en su situación. Lo mido y lo peso. Y entonces, por ejemplo, si es una persona de la alta sociedad que pienso que me puede dar algún beneficio, no sé qué, se lo dejo más económico. Pero si es una persona pobre y yo sé que no, o sea, que está necesitada, no sé qué, entonces se lo dejo más caro. Porque sé que no tiene otra manera de obtener esto que yo necesito. Es decir, como que mide a las personas. Y ya no es lo que sale esto éticamente, sino que en base a esa persona, cómo yo puedo obtener algún beneficio extra, entonces lo mido y lo peso. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, que creo que bueno, a muchos nos ha pasado,
vamos a un mecánico porque, bueno, el automóvil se rompió. Y entonces el mecánico hablando con nosotros se da cuenta que nosotros de mecánica nada, no tenemos ni idea. Y entonces quizás lo que se rompió es una correa, pero el mecánico sabe de que nosotros no sabemos que es la correa la que se rompió. Y por lo tanto nos dice, bueno, se rompió la correa, hay que cambiar la transmisión y la caja de cambio hay que comprarle unas piezas. Y entonces algo que salía 100 nos es cotizado por 1000. Y nosotros, cuando nos entreguen el automóvil de vuelta, cambiada la correa, que valía 10, eh, nunca vamos a poder saber si realmente le han cambiado eh, la, 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 caja de cambio o otras piezas. Entonces es como que hay un abuso de aquellos que saben que uno no sabe de tal tema. Esto, por ejemplo, también se puede dar, para poner otro escenario, en los médicos, ¿sí? En el campo de la salud. Cuando un médico está trabajando con un laboratorio y tiene que cumplir una cuota de entregar o de hacer, eh, ordenar un medicamento, porque, digamos, tiene algún tipo de contrato con un laboratorio, entonces recomienda a cualquier persona que viene con un problema, bueno, pero también tómese esta pastilla o estas vitaminas o esto, aunque la persona no lo esté necesitando, pero como él necesita cumplir con una cuota, entonces recomienda a una persona algo porque sabe que el conocimiento de lo que según es necesario para su salud, ¿quién lo tiene? ¿El médico o el paciente? El médico. Y el médico sabe que el paciente no sabe que no necesita eso. Entonces hay como un abuso, es decir, el médico mide a la persona, pesa a la persona y sabe esta persona no sabe que no necesita vitaminas y yo se las voy a recomendar porque me sirve para llenar la cuota con el laboratorio. ¿Sí? Entonces, esto se puede dar en muchos casos y esto entra dentro del significado de kaluhum, ¿sí? Los miden a ellos. Es como si los estuviera mal pesando y mal midiendo a las personas para tratar de sacar algún beneficio para sí. Porque el significado detrás de esto, recuerden, es wailun lil mutaffifin. Cuidado, o hay de los que defraudan, es decir, los que no hacen las cosas éticamente. Y finalmente dice, إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون, ¿sí? Hacen una trampa para dar de menos. Pero la palabra yuxirun en realidad tiene un significado más, porque está puesto, digamos, en una forma verbal. Y al ponerlo en una forma verbal, nosotros sabemos que los verbos marcan momentos, ¿sí? El verbo presente, pasado, futuro. Dice, es decir, yuxirun, el hasara es la pérdida. Y entonces es como si Allah Azza wa Jalla estuviera diciendo, esas personas que cuando compran o venden, ¿sí? O sea, que cuando ofrecen algo, cuando venden algo, en realidad lo que le están causando a la persona en el momento que se lo están vendiendo es una pérdida. Y se supone que cuando uno está comprando algo, está obteniendo algo de beneficio. Pero estas personas se encargan de que, digamos, el que está comprando en esta situación no se vaya en una situación beneficiosa, sino de que se vaya en una situación en la cual sale de allí sintiendo que ha perdido. ¿Sí? Hay muchísimas frases en distintos países, en distintos idiomas, para decir, eh, no sé, como que me dieron por el cuello. O sea, es una que se me ocurre ahora. Entré a un lugar y salís, a pesar de que has comprado algo, y no salís ni contento, ni feliz, ni sintiendo que has pagado por algo que te va a solucionar, sino de que pagaste por algo que en realidad como que te han dado por el cuello. ¿Sí? Se han aprovechado de ti o han abusado. Entonces, este es un concepto que está a lo largo de todos estos versículos. Es decir, el concepto de, podríamos decir, el matonaje, el bullying, el sacar partido, ¿sí? De una manera deshonesta. Y entonces Allah Azza wa Jalla está diciendo, tengan cuidado.
mírense a ustedes mismos, obsérvense a ustedes mismos esta descripción y miren si esa descripción está en ustedes. Porque las personas que tengan estas características, ¿sí? Caen bajo el enojo de Allah. Tienen una severa advertencia de Allah. Y claro, cualquiera de nosotros cuando escucha eso, Wailun lil mutaffifin, que la maldición caiga o hay de los defraudadores, uno dice, yo no soy una persona que defraudo, que engaño a nadie. Y sin embargo, cuando miramos la descripción después, es aquellos que cuando compran algo exigen que les den todo, pero cuando tienen que vender algo, tratan de, como de sacar algún beneficio extra. ¿Sí? Y entonces ahí lo voy a poner en el contexto de mi trabajo, soy traductor. Es como que, bueno, yo estoy vendiendo este servicio, cuando me van a pagar yo quiero que me paguen exactamente lo que acordamos. Pero cuando tengo que entregar el trabajo, pues no le doy la excelencia que la persona espera que yo le dé en una traducción, o yo le prometí 2 semanas y se la doy en 6 semanas, o le acordamos que se le iba a entregar un archivo Word editable y se lo entrega en un PDF fijo, que la persona tiene un problema para poder editar ese texto y beneficiarse de él, y así, ¿no es cierto? Entonces, y yo todo esto lo hago porque me da algún tipo de beneficio a mí. Entonces, cuando lo miramos desde esa óptica, es algo en la cual todos digamos, tenemos que mirarnos a nosotros mismos. ¿Qué tan éticos somos? ¿Cómo está nuestra moral con respecto a eso? ¿Cómo está nuestro comportamiento con respecto a esto? Porque si nosotros pensamos en ser aquella persona pícara, viva, ¿qué puedo decir? Como que se cree que es muy despierta porque siempre está sacándole algo más a las personas y siempre tiene algo más de beneficio para él, podemos estar cayendo en esto, de que saqué algo más de lo que tenía que sacar, o le di algo menos de lo que tenía que darle, y el nafs, el ego, con el susurro de Shaitán, nos puede hacer creer a nosotros de que estamos ganando algo, pero Allah Azza wa Jal dice, yukhsirun, es una pérdida. Lo que ellos se producen, porque el mensaje del Sagrado Corán es un mensaje que va a describir no solamente la transacción, sino la espiritualidad de la persona. Entonces dice, وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. Y ese yukhsirun también puede ser aplicado a los que kaluhum aw wazanuhum, es decir, la pérdida también puede ser aplicada, es decir, no es que generan una pérdida en el otro, sino que pueden generar, es decir, generan espiritualmente hablando una pérdida en sí mismos, porque no están en el camino correcto, porque no están haciendo lo que es correctamente que deben hacer, no están haciendo aquello que complace a Allah. Y entonces, ¿en qué estado está una persona? ¿Está en el falah? Es decir, ¿está en la felicidad, en el éxito? ¿O está en el hasara? Está en la perdición con respecto a sí mismo, hacia dónde está situado, con respecto a Allah Azza wa Jal y a la felicidad en esta vida y en la otra. Entonces Allah Azza wa Jal dice, yukhsirun, ellos yukhsirun. Es decir, es como si Allah Azza wa Jal nos estuviera diciendo, están perdidos, muy equivocados, aquellas personas que piensan que la religiosidad está digamos, desconectada de la ética. Para ser un creyente hay que tener una ética. Si no logras entender la conexión entre ambas y vivir la conexión entre ambas, es decir, ser un buen creyente implica ser un ser buen humano, un buen vecino, un buen ciudadano. Si no entiendes eso, estás en la perdición, no has entendido. No has entendido todavía. ¿Para qué estás aquí? ¿Cómo es que tienes que vivir? Y después de todos estos conceptos, Allah Azza wa Jal termina con los últimos versículos que dice, ¿Alā yadhunnu ulā'ika annahum mab'ūthūn? ¿Es que acaso no piensan estas personas que van a ser resucitadas? Si ellos están en el concepto de que yo soy tan hábil, tan vivo, que siempre saco beneficios, siempre saco ventajas sobre las otras personas, cuando compro, cuando vendo, siempre saco algo extra para mí. Allah dice, ¿Es que acaso no piensan ellos que van a ser resucitados? ¿Es que acaso no piensan que hay una justicia superior? Que
claro, ellos pueden exigir lo que les corresponde y más, y cuando venden pueden engañar. ¿Y es que acaso se piensan que eso va a quedar impune? ¿Es que acaso ellos piensan que esa acción de ellos no va a traerles consecuencias? Es como que Allah Azza wa Jalla está haciendo una pregunta retórica, diciendo, pues ¿en qué mente cabe? ¿Es que acaso no piensa que va a ser resucitado y cuando sea resucitado va a tener que rendir cuentas por todo lo que haga? ¿Sí? Entonces, digamos, el concepto del Ba'ath, de la resurrección, es uno de los pilares de la fe del musulmán, lo que se llama el imanu bil yawm al-akhir o la fe en la vida del más allá. Está representada aquí en este versículo. Porque la creencia en la vida del más allá nos hace replantearnos nuestra ética en este mundo. Porque una persona que piensa que esta vida es todo, quizás se sienta justificado de hacer lo que haga con tal de obtener algún beneficio, porque pues ya está. O sea, ¿quién va a juzgar? Como dicen, una frase que escuchaba mucho cuando era pequeño, que decían, ¿quién le quita lo bailado? Una vez que ya se ha beneficiado, ¿quién se lo quita? Pero el creyente no. El creyente sabe que va a ser resucitado y Allah Azza wa Jalla le va a preguntar por sus acciones, por sus elecciones, por sus decisiones, por lo que hizo. Y entonces, y Allah Azza wa Jalla dice, liyawmin azim, para un día. La traducción es terrible porque es el contexto. Azim es asombroso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay gente que minimiza el día del juicio. Dice, no, el día del juicio. Allah es Ghafur Rahim. Allah es clemente misericordioso. Todo está perdonado, todo está perdonado. Liyawmin azim. No minimicen el día del juicio. El día del juicio va a ser un día severo, un día difícil. Yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. El día que sean resucitadas las personas para comparecer ante su Señor. Kalla inna kitab al-fujjari lafi sijjin. Ellos pensaban que lo que hacían no tenía consecuencias. Ellos pensaban que no iba a pasar nada con esas decisiones. Allah Azza wa Jal dice, Kalla, dice, no es así. Todas las decisiones tienen consecuencias. Todo lo malo que hagamos para sacar ventaja en detrimento de otra persona va a estar registrado en nuestro libro de las malas acciones. Dice, no quedarán impunes, como ellos piensan, porque el registro de el fujjar, traducido aquí como el pecador, que es la persona deshonesta, el fajr, está en un libro ineludible. O sea, está en un libro registrado que no se puede borrar. El fajr, el deshonesto, ¿qué hace? Trata de buscar alguna manera ilegal de no tener que pagar los impuestos, una manera ilegal de no tener que pagar las multas, una manera ilegal de no tener que pagar los servicios, una manera ilegal de no tener que pagar por algo que había contratado, una manera ilegal de obtener algo que no le corresponde, que es robar, lo que se llama el fraude, el engaño. ¿Sí? Allah ya le está diciendo, en la otra vida no hay manera de borrar esos registros. Si él piensa que con su dinero y sus influencias puede borrar algo en este mundo para no tener que pagar por ello, pues que piense, como dice, ¿es que acaso no piensan que hay otra vida en la que sus influencias y su dinero no les sirve de nada y que van a tener que responderle no a un ser humano? Y por eso esta frase que dice, el día que sean resucitados los seres humanos para pararse ante su Señor, porque entre seres humanos a veces las influencias, el dinero, la capacidad de argumentación hace que uno pueda salirse con la suya. El día que los seres humanos sean parados, resucitados, puestos delante de ¿quién? Ante el Señor del universo. Qué influencia, qué dinero, qué capacidad argumentativa ante el Señor del universo. Lo que es justo es justo. Entonces, son unos versículos que nos hacen reflexionar mucho sobre la ética, sobre el comportamiento, sobre cómo tenemos que ser honestos y transparentes y tener esa ética cotidiana, porque recuerden que Allah Azza wa Jal dice mutaffifin, es decir, aquellos que hacen el engaño constantemente, que han hecho del engaño su cultura. ¿Sí? Y esto es lamentable cuando se transforma de algo personal a una cultura general, en la cual la persona tiene que estar
atento con todos sus sentidos cuando entra a un mercado, porque si no se cuida, sabe que lo roban, lo engañan, lo defraudan, le sacan por aquí, le sacan por ahí. Qué triste es tener que vivir así. Y por eso Allah Azza wa Jal dice, "Wailun lil mutaffifin", dice, qué desgracia aquellos que construyen esa costumbre o esa cultura, ¿sí? La hacen propia y la extienden por la sociedad. Esto es, inshallah, lo que podemos reflexionar sobre estos versículos. Quiere Allah Azza wa Jal hacernos entender el Sagrado Corán, ver cómo el Sagrado Corán nos está hablando a nosotros. No solamente hablaba a los paganos de la Meca, sino que el Corán nos está hablando a nosotros, cómo nosotros tenemos que reflexionar, cómo ver, cómo nos situamos, nos paramos frente a estos versículos, cómo estos versículos nos hablan a nosotros, y que nosotros no seamos de aquellos que yuhsirun, que están en la pérdida porque están perdidos, porque no entienden la vida, porque no entienden para qué han sido puestos aquí, porque no entienden cómo deben comportarse éticamente para poder aspirar a tener una relación con Allah Azza wa Jal en la complacencia de Él, en el rida. Entonces le pedimos a Allah Azza wa Jal que haga el Sagrado Corán quien ilumine y guíe nuestros corazones. Barakallahu fikum, salam alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh, y la semana que viene seguimos con nuestras reflexiones, inshallah, sobre el Sagrado Corán.